Shalom hermana. Está Carmina, muy bien. Bueno, Javerín, no hemos transmitido la alabanza hoy porque hemos tenido, como la semana pasada, problemas con el tema de la red. Ya estamos tratando de solucionarlo y pues digamos que el sonido de la calidad no se presenta muy bien a veces. Entonces, hoy vamos a iniciar un nuevo año de estudio bíblico. ¿Okay? Ya hemos celebrado Sukkot, ya hemos celebrado Shmini Atzeres, que también se llama Simchat Torah. Hoy en todas las comunidades, ya en el Shabbat que ha terminado para el otro lado del mundo, aquí está terminando ahora apenas, se ha iniciado el estudio del libro de Génesis, junto con su correspondiente Haftarah. Nosotros, a falta de tiempo y pues de muchas limitaciones que hay a veces también, ya durante 2 años y un poco más quedaron grabadas las parashot. No quiere decir que no las vamos a estudiar de nuevo, sí, claro que sí, las volveremos a estudiar. Pero bueno, he tenido a bien el Señor que ya estudiamos las parashá, que es el Pentateuco, ya estudiamos todas las Haftarot, porque es de los pocos comentarios que se han hecho sobre los profetas. Casi no hay literatura que comente a los profetas, ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Así que hemos dado un paso adelante de vanguardia en eso, ¿de acuerdo? Y ya se acabó ese año de estudio de Haftarot, fueron 54 Haftarot. Acuérdense que el año hebreo, bueno, en general tiene 54 Shabbats. Entonces la idea es que vayamos a Lucas. Hay un pasaje muy interesante en Lucas que me llamó siempre la atención y nos va a permitir introducirnos aquí en el estudio de una parte importante de la Escritura. Está en Lucas 24-27. Vamos allí rápidamente y miren lo que dice Lucas 24-27. Y esto va a ser introductorio también para todos nuestros hermanos que están empezando, ¿no? Porque de todos los hermanos que se están agregando cada día a estudiar, pues hay de todas las edades espirituales. Están los que están recién llegando y están ya de muchos años, pero siempre va a ser positivo pues que estemos conociendo las mismas cosas, sobre todo porque tampoco hay muchos comentarios de los salmos y de la parte de los escritos. Así lo que estamos dejando es una biblioteca en herencia para nuestros niños, para todos los jóvenes que vienen después, que puedan estudiar un curso básico y de ahí para arriba, bueno, revisar lo que se ha dicho, ¿por qué no? Hacerle correcciones si es el caso, pero que ya hay una plataforma, perdón, ya hay una base pues ahí establecida. ¿Qué dice Lucas 24, 47? 47. ¿Sí? 27, perdón, 24, 27. 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, que declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien, entonces vemos que el Mesías, cuando ha resucitado, está hablando con las primeras personas que él tiene contacto allí, ¿cierto? Y dice que empezando por Moshe, que digamos es la Torá, ¿de acuerdo? Luego pasando por todos los profetas, en hebreo se dice Nevi'im. Yo he visto muchas ortografías por allá en internet, unos ponen Neve'en, pues claro, se siguen del inglés, ha pasado mucho eso. Muchos hermanos a veces estudian con literatura en inglés y no se dan cuenta que una cosa es cómo se escribe para el inglés y otra cómo se escribe para el castellano. Entonces repiten esas ortografías y a decir verdad no es lo correcto. Para el castellano lo correcto es escribir Nevi con B pequeña o V, una I latina, apóstrofe y la terminación plural im. Esto es profetas en hebreo. Torah, la instrucción, ¿ok? Ya hemos dicho antes que Torah en hebreo proviene de la raíz Yara, que es lanzar o disparar hacia el blanco. Luego la Torah es la orientación para dar al blanco, ¿ok? Vienen los Nevi'im, que fueron los profetas. Como bien hemos dicho antes, la función de los profetas fue volver al pueblo a la Torah. Si había que tener una mira puesta en algo y el pueblo torcía el calibraje que tenía que tener, los profetas lo trataban de volver al calibre donde tenía que estar. Esa es la función principal del profeta. Por eso dice en Isaías, a la Torah y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no tienen Shahar, no tienen el espíritu de Mashiach o el poder de Mashiach. Y por último viene una sección que, repito, es muy poco abordada, que son los Tubim.
Ketuvim, también se puede escribir sin la E y poner solamente Ketuvim. Ketuvim, hay que tener la garganta un poco ejercitada para pronunciarlo. Ketuvim o Ketuvim. Literalmente significa escritos, los escritos. Entonces vemos que en Lucas 24-27 está la misma estructura, empezando por Moisés, luego por todos los profetas, les explicaba, dice allí. Cuando dice explicaba, en griego sale la palabra dierménego, el verbo de donde viene hermenéutica. Explicar a través de. Les daba la explicación a través de la escritura. Entonces dice, les explicaba por las escrituras. Lo más probable es que sea la traducción griega literaria de esto. ¿Ok? Hay otra parte, inclusive, creo yo, no sé si me ayudan a buscarlo, donde también dice, y por todos los salmos. ¿Ya? Sí, yo creo que sí existe. Creo que es en Juan, en Mateo o ahí mismo en Lucas. Búsquenlo, por favor. Dice, les explicaba por los salmos, por los profetas. Dice, por Moisés, por los profetas y por los salmos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el libro de los más extensos, de mayor contenido de esta sección, es sin duda alguna lo que se ha conocido como el libro de los Tehilim. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este ciclo anual. Como todos sabemos, normalmente en el texto hebreo hay 150 Tehilim, o sea, 150 salmos, pero ahorita voy a acomodar y explicar muchas cosas. Es importante que las conozcamos de forma y ya después estudiamos los fondos, ¿no? Entonces hay 150, dividido entre 54 nos da un promedio de como 3 salmos aproximadamente diarios, o sea, cada Shabbat, y eso es lo que vamos a aspirar a hacer. De todas maneras, no es que vaya a ser estrictamente bajo ese parámetro, porque ahorita, repito, voy a aclarar otras cosas más. No sé si tenemos ese pasaje, si lo he encontrado. Dice, pasando por Moisés, los profetas y los salmos. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho. 24-44. Léalo, hermano, ese es. Lucas 24-47. Ah, 47. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es correcto. Fíjate tú, qué interesante. 44. Lucas 24. 44. Ese es, muy bien. Entonces, ese, fíjense ustedes, está ahí el pasaje dejándonos muy claramente en evidencia esa relación que hay entre la Torá, los profetas y los escritos. Entonces lo que estamos viendo es que escritos, lo más sinónimo normal que tiene es decir salmos. ¿Ya? De hecho, la palabra griega que sale allí, quiero que la veamos, porque es allí donde vamos a empezar a explicar algunas cuestiones de formalidad. Repito, estamos estudiando académicamente la escritura y luego vamos a abordar la parte espiritual, ¿no? La palabra psalmis, ¿cierto? Ahora vamos a ver de qué se trata. Porque es importante que todos nosotros recibamos esa misma formación, sepamos las mismas cosas. El apóstol Pablo decía que deseaba que todos llegásemos a la unidad del conocimiento, ¿no? A lo que seamos unánimes en todo, que si alguna otra cosa la iba a revelar Mashiach. Entonces sale la palabra psalmis, ¿ok? Bien. Vamos a empezar entonces a ver de qué se trata. Bueno, antes de avanzar, quiero recordar para todos que de estas palabras Torah, Nevi'im y Ktuvim salieron las iniciales TN, y aquí no se pone K sino J, porque en hebreo cuando vas a escribir una palabra, ninguna palabra termina en K. Un sustantivo no termina en K en hebreo nunca. Entonces por eso se le agregaron las vocales A y sale Tanaj. Tanaj es como se dice Biblia en hebreo. Es una forma muy tradicional de decir, pásame la Biblia. Cuando te quiere referir a todas las partes, dice, pásame el Tanaj, y ya se entiende. Otra forma de llamar a la Biblia en hebreo, que lo insisto mucho, es decir, Hamikra. Hamikra. ¿Ok? Hamikra. También significa algo así como la lectura. Hamikra. Y la otra es
Kitzbei HaKodesh. Kitzbei HaKodesh. Que sería escrituras de la santidad. Kitzbei HaKodesh. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio y vamos a empezar aclarando algunos conceptos. Bien. La palabra castellana salmo se origina evidentemente de la palabra griega salmos. Pero ahora le pregunto, ¿qué es un salmo? ¿Qué entendemos por salmo? En castellano normal, como un cántico, ¿ok? Religioso. Canto religioso, pero ¿usted se referiría más a la letra que a la melodía? Como a la letra. ¿A la letra? A la melodía, es la melodía. ¿A la melodía? Bien. Entonces, vamos a ver por ejemplo en 1 de Samuel 16:18. 1 de Samuel 16:18. ¿Qué dice? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Que sabe tocar. Ahí está. La palabra en hebreo es nagen y se refiere a la melodía. Fíjense qué cosas lingüísticas nos produce el castellano. ¿Por qué? Porque normalmente dice vamos a leer un salmo. ¿Ya? Pero aquí en la Septuaginta aparece salmo. Sí, por eso. Pero es tocar la melodía. Lo que quiero decirles, y que suena un poco difícil de asimilarlo de entrada, es que no sería correcto decir vamos a leer un salmo. ¿Por qué? Porque el salmo es una melodía. Todos, se escuchen. La palabra etimológicamente salmo no es, como bien pensaba la hermana Viera, la letra de un himno, sino que etimológicamente psalmos en griego es melodía. Entonces, si tú dices voy a leer un libro, voy a leer un salmo, tendría que estar leyendo una partitura. ¿Sí me va a entender? Tendrías que tener un pentagrama con unas notas musicales, ahí sí vas a leer un salmo. ¿Sí me va a entender? ¿Ah? Vale. Entonces quiero que quede claro que etimológicamente la palabra salmo significa melodía. Dígame, hermano. Esa es la palabra griega, la palabra hebrea sería teilim. No. Vamos a ver, por eso es que quiero. Salió, donde leíste, salió qué palabra? Salmis. O sea, lo que quiere decir que los judíos entendían claramente que salmo es lo que se está refiriendo. Es la melodía. No, yo pregunto a él mismo. Sale salmi en griego y en hebreo sale nagen. Nagen, Sí. salmo. Sale el verbo lenagen en hebreo. Lenagen. ¿Y qué significa lenagen? Eso, tocar melodía. Melodía. Esa melodía en hebreo y salmos es En griego. correcto. Tocar melodía. Lenagen. Dice, hay un hijo de Yishai Yodea Nagen que sabe tocar melodía con la lira. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa misma manera, en 2 de Samuel 23:1, ¿ya? 2 de Samuel 23:1, uno de los títulos del rey David es, a ver, Se le dice popularmente el dulce cantor, pero tiene un nombre más especificado. el 2 de Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces no es cantor, es el dulce melodiador. ¿Ya? O sea, porque David no era que, o sea, el énfasis que está diciendo ahí es en la melodía que él tocaba con la lira. O sea, que era un músico. Naim Zamirot Israel es el dulce, el deleitoso de las melodías de Israel. Era un músico. Es un músico, y tú sabes lo que constituye la música, es un espacio mental maravilloso, porque lo más complejo, sin duda alguna, de componer música es la melodía. ¿Ya? También aparece en la Septuaginta que es de Siria, también salmo. Sale, salmos, Salmo. ¿sí ves?
sale salmo. ¿Ok? Esto está verificado y ha sido cuidadosamente organizado pues, para esta clase, para este curso. Esto es como un curso que vamos a hacer sobre los salmos y por eso quiero que vayamos en orden. Entonces, lo que quiero dejar claro es que, bueno, ahora bien, ¿qué hacemos? Entonces está malo decir, vamos a leer los salmos. Bueno, aquí es donde toca tomar una decisión. Hombre, ese es el usum locendis, significa ya la gente se acostumbró a decir así, que ojalá, si nos ponemos de acuerdo y empezásemos a cambiar la forma de hablar, dentro de unos años ya no decimos vamos a leer un salmo, sino vamos a leer un himno. Un himno. Ya no diríamos salmos, sino himno. ¿Por qué? Viene la segunda parte. La palabra griega himnos, ¿okay? Lo que es en castellano himno. Tengo una pregunta. Dime. Pasa que tú fuiste a Lucas Sí. y sabes salmos. Sí. Citando que el Señor está comenzando a anunciar los profetas y los salmos. Sí, sí. Entonces ellos también llamaban los escritos No. salmos No. o himnos. No. Estoy adelantando. Sí, te está adelantando. Vamos por parte y vamos a desarrollar los vocabularios porque estamos viendo la equivalencia en griego hebreo y luego vamos a ver qué pasó, porque no es fácil. Bueno. Himno es la palabra griega, ¿verdad? Castellana, que procede del griego himnos, ¿ya? Y himnos, ¿qué equivale en hebreo? Equivale a la palabra hebrea tehilá. Tehilá, ¿ok? Se pronuncia así, tehilá, con T-E-H-I-L-A-H, tehilá. El plural puede ser tehilot o tehilim. El nombre del libro. Es correcto, ahí vamos. Es aquí donde se produce esa bifurcación entre una cosa y otra. Les voy a dar un ejemplo para empezar a responderte. El libro en hebreo de Génesis se llama Bereshit y no traduce Génesis. ¿Me hago entender? Bereshit no traduce Génesis. Luego, si el libro en hebreo, históricamente en el mundo judío se llama Tehilim, Tehilim no es Salmos. Salmos es como le llamaron los griegos, pero Salmos no es Tehilim. ¿Está claro? Es una cuestión de nombre. Es como que el libro de números se llama en hebreo Bemidbar, que significa en el desierto, y los griegos le pusieron fue aritmi, que es números, y de ahí viene el castellano números, pero en hebreo no se llama así. ¿Está claro, no? Sí. Deuteronomio en hebreo se llama devarim, que significa asuntos. En griego le pusieron deuteronomio, que es palabras postreras, ¿ya? Palabras de repetición en segunda, y no tiene nada que ver. Entonces, si en la Septuaginta le pusieron salmis al libro que en hebreo se llama Tehilim, se puede decir que es un error, ¿ya? Porque no tiene aquello nada que ver con esto. ¿Está claro? Ahora, vamos a avanzar. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:6. 2 de Crónicas 7:6. Vamos a leer un libro que casi no se lea. Saludos a todos los hermanos que están allí. Tomen nota que estamos iniciando unas nuevas conexiones neuronales. Y los sacerdotes, Léalo, hermano. y los sacerdotes desempeñaban su ministerio y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Muy bien, entonces resulta que en este verso que estamos leyendo, estamos viendo la diferencia que hay entre los instrumentos de cántico, ¿de acuerdo? Y lo que era la acción de agradecer y de confesar, porque hace poco explicaba a algunos hermanos que cuando en hebreo decimos agradecer, estoy confesando mi condición y reconociendo lo que otro hizo por mí. Eso es agradecer. Entonces no es como en castellano que tú dices gracias como protocolariamente. Es que es un acto muy profundo cuando dices Toda Rabba,
Estás dando una gratitud abundante. ¿Qué significa gratitud abundante? Que estás confesando cómo estabas tú y qué hizo otro por ti. Es muy profundo, no es una cosa de menudo decir gracias. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a leer, por ejemplo, en la carta a los Efesios, ¿ok? En Efesios tenemos este versículo que dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y odas espirituales. Fíjate tú, busquemos ese pasaje que usted lo tiene que tener allí, en Efesios, y vamos a analizar esas tres palabras que están allá. Hablando entre ustedes con salmis, himnos. 5, 19, léalo, hermano. ¿Qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien. Fíjense que salen las tres palabras y son diferentes. Una cosa es psalmis, otra cosa son los himnos y otra cosa son las odas nefmáticas. Colosenses 3:16 también sale la cita. Muy bien, correcto. Así es. En Colosenses también sale. Dice, con salmos, himnos y odas espirituales en la gracia, cantando en sus corazones a Dios. ¿Ese es verdad? Sí. Muy bien. Y en otra parte dice, en toda ocasión agradezcan porque esto es la voluntad de Dios en Yehoshua Mashiach para con nosotros. Entonces tenemos salmis, himnos y odas espirituales. Odas. Una oda es una canción. ¿Ya? Salmos, himnos y odas espirituales. Hablando entre vosotros. Esto a mí siempre me da mucho la atención, porque cuando estamos hablando de salmos estamos hablando de la palabra original de melodías, y es una de las herencias más grandes de que tiene el pueblo de Israel hasta nuestros días, es la forma como se canta la Torá. Fíjense que cuando estaba Pablo preso con Silas, dice que empezaron a cantar, ¿ya? Y dice que se estremecieron la cárcel y todo eso fue un terremoto que hubo allí, y estaban cantando los salmos, o sea, los himnos, ¿ya? Pero con su respectiva melodía. Salmos, himnos y odas espirituales. ¿Está claro ahí? O sea que los salmos que conoce uno hoy en día escritos fueron cantos. Sí, originalmente fueron canciones. Claro que sí. Por eso es que entonces quería explicar la etimología en castellano, cómo pasó por el griego y lo que significa originalmente. ¿Ya? Luego tenemos himnos, y las odas espirituales son los que se llamaban los cánticos que se reconocen en la Torá. Se les voy a dar la lista cuáles son. La lista de los cánticos espirituales son el cántico de la salida de Egipto, ¿ok? Es de los primeros que hay. El cántico de Moisés, es decir, la bendición que le dio a los hijos de Israel. El cántico de Débora y Barak, que se encuentra en el libro de Jueces. El cántico de David, que en este caso se refiere a lo que es el Salmo 18 que estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Cántico. Luego el cántico de la dedicación del templo, que es el Salmo 30. El cántico de Habacuc y el cántico de Isaías. Esos son los que se reconocen como cánticos espirituales. ¿Y el cántico de la mamá de Juan el Bautista? No. No, porque estamos hablando de lo que ya se había escrito en el Tanaj. Ah, ok. Ya, en una referencia de culpa dice, este es un típico cántico como el que hizo sí, Miriam en el desierto. Pero ya eso es un comentario, eso es querer de pronto anclarlo, ¿ya? Se puede asociar, pero esto es lo que formalmente se reconocía. Ya esto que lo escribieron en el Evangelio, pues es diferente y se puede comparar, pero quiero decirles que esto todo el mundo sabía que esto era un cántico espiritual. Estos, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo están organizados los salmos, o sea, los himnos. Vamos a ir haciendo la sustitución de términos poco a poco y vamos a ver de qué se trata. Porque, como bien decía el rabino Tzvi Habar, un documento interesantísimo que estuve leyendo hace poco, aquí lo tengo,
es muy difícil abordar el estudio de los salmos como se hace con la parashá o con la haftará, porque pasan de un tema a otro en los salmos. Entonces, a fin de facilitar el estudio de los salmos, he tenido a bien clasificarlos de la manera como se encuentran acumulados en su compendio. Es decir, lo siguiente sería la clasificación general de los himnos, y así los vamos a estudiar, ¿ok? Primero, que yo creo que nos interesa a todos, hay salmos que son de oración, ¿ok? En hebreo decimos tefilá, ¿ok? Categoría número 1, no porque sea, sino por darle un orden, ¿no? Segunda clasificación son los maskil, salmos que son maskil, ¿ok? Ya iremos explicando poco a poco. Hay otros salmos que son mazkir, que vayan viendo, mazkir. Hay otros que son cánticos, son shir, ¿ok? Anótenlo así, shir. Hay otros que son alabanza, o en hebreo sería tehilá, tehilá. Y luego vienen los que son de Todá, que son los de gratitud, de agradecimiento, ¿ok? Luego tendríamos en un séptimo lugar los que son acompañados con música de manera específica, o sea que tiene una indicación específica. Y 8 otros o diversos. Ahí entran las oraciones imprecatorias que llaman. Bueno, no sé si entran allí porque aquí tenemos el ítem de oración. ¿Y el masquil con el masquil es diferente? Sí, este es distinto de este. El masquil es la palabra en hebreo que hace poco la estudiamos en la última haftará, ¿se acuerdan? Sí. Que es hacer conciencia. Masquil significaría como concientizador. ¿Ok? Concientizador, maskil. Y un maskil significa recordatorio. Shir significa cántico. Ahí está. Oración, maskil, mazkir, shir, tehilá o alabanza, todá o agradecimiento, los que son acompañados con música y otros diversos. ¿Ok? Aquí entran todos los 150 salmos en estas 8 categorías. ¿Ok? Lo que me he propuesto a fin de darle un orden y una correlación es estudiarlo así. Vamos a dejar la última categoría para el final, que de hecho es la que más tiene. Dígame, hermano. ¿Qué dice? No, diga. Lo que pasa es que Vale. Ok, después me dice. Entonces, miren, esta es la clasificación general de todos los salmos. Esto es algo que no se suele decir, ¿sí, hermano? Lo que pasa es que en el mundo cristiano evangélico Ajá. hay unos salmos que le llaman el salmo de protección. Es como el salmo 91, que es como si fuera un salmo. Eso es mágico. Entonces, es la Eso es un uso mágico. O sea, no léete el salmo 21, que ese es de protección. Deja la Biblia abierta ahí. Deja la Biblia en el salmo tal, que eso protege, eso como que emana. Y esto es típico aquí. Es típico que todas las casas así tradicionales tienen una Biblia gigantesca que le costó muy caro y la tienen abierta en el Salmo 91. Llamado muñequito. Y un muñequito ahí, como que eso va a bendecir la casa así, por si fuera una piedra radiactiva. Una cosa por el estilo. ¿Ya? La vaina de una amarilla. Muy bien. Esto es una primera, repito, una primera acumulación o clasificación y en este orden lo vamos a estudiar. ¿Ok? Vale. La otra aspecto que tienen que tener en cuenta es que los salmos, y esto es un comentario del Talmud de Babilonia muy interesante y tiene mucha lógica, presten mucha atención que esto es importante. Si nos ponemos en el orden histórico, Moisés entregó el Pentateuco
luego apareció Josué, que también escribió su propio libro, luego aparece Samuel y escribe el libro de Jueces, ¿ya? El libro de Jueces y el de Samuel, y luego el de Reyes. Y finalmente viene ahí paralelo a ello, el rey David escribe en general el libro de los Salmos, o sea, de los himnos. Sin embargo, miren lo curioso, en este libro, en este compendio de oraciones, de cánticos, de alabanza, de agradecimiento, en ese compendio vamos a encontrar, por ejemplo, que Moisés escribió contenido. Vamos a ver, ¿quiénes escribieron realmente estos himnos? ¿Ok? David compuso expresamente 76. David escribió la mitad de los himnos. Escribió 76 himnos. ¿Ok? Los hijos de Coré, imagínense, los hijos de Coré vivieron casi 300 años antes del rey David. O sea que en orden histórico deberíamos mencionar primero a los hijos de Coré. Voy a corregirlo acá. Los hijos de Coré, vamos a colocar aquí, hijos de Korah, o Coré en hebreo, escribieron 11 himnos. Acuérdense que ellos son de la época de Moisés en el desierto, ¿ah? O sea que en el libro de los himnos hay cánticos que se escribieron antes de que el rey David naciera. Y de hecho hay que mencionar también que Moisés escribió uno también, que es el Salmo 90. Vamos a poner aquí Moisés más arriba. Moisés escribió uno. Eso entonces lo que nos está demostrando es que históricamente hubo distintas fases de cantos. Es correcto. Y de pronto algún intelectual para allá lo compendió. y de ese compendio volvieron a reorganizarlo Sí. otra vez hasta nuestra actualidad. Correcto. Entonces esto es algo importante que lo tengamos. Moisés escribió un salmo. Los hijos de Coré, que son de la época, escribieron 11. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Vamos a ver que David, 76. David escribió 76. No, espérate. David escribió 76. Y paralelo a David vamos a tener a Asaf y a Yedutún, Que eran cantores. que eran los cantores del templo. Asaf y Yedutún, que eran directores del coro en el templo. Asaf escribió 12, ¿de acuerdo? Y Yedutún escribió 3. Sin embargo, hay algunos que son con coautoría, y Salomón escribió 2. Pero eso aparece en los salmos. Sí. Fíjense ustedes, toda esa información está ahí, La gente no lee eso. pero no lo lee y no sabe. Porque ese es el titulito que está ahí. Sí, el que sale titulito ahí. lo ponen en pequeñito, que casi nadie lo lee. Pero cuando tú le pones lupa, lo pones en orden, le pones historia, le pones cronología, Saca un. wow, mira lo que sale. Saca un Pero, ensayo, hermano Eric, pero todas las Biblias de estudio, todas tienen ese orden. Sí, No- sí. No tan bonito como está ahora, pero Claro, tienen. fíjense ustedes, pero la gente no lee esos resúmenes a veces que traen las Biblias de estudio. ¿Vale? Históricamente, entonces, Moisés, en orden cronológico, Moisés escribió 1, los hijos de Coré 11, dime. Los 45 que faltan. Ahora esos no tienen autor, fíjate, Hay unos anónimos. son anónimos. ¿Por qué? Faltan más salmos, de hecho aquí hay una combinación, aquí en realidad Asaf y Yedutún Salomón, algo así, escribieron uno en común entre los dos, por eso se va a exceder el número, no se sorprendan. Moisés escribió uno, o sea que de los himnos más antiguos está el que escribió Moisés. Y el Salmo 90. El himno 90. ¿Tá? Ahí dice, oración de Moisés, varón de Dios. El único. Luego los hijos de Coré escribieron 11. David escribió 76, casi exactamente la mitad. Asaf escribió 12, Yedutún 3 y Salomón 2. Los demás que hagan falta no tienen autor Y el de conocido. Moisés es una oración, ¿no? Es una Esa oración. oración también. Es una oración.
Vale, muy bien. Entonces, haciendo ese resumen, esa clasificación, también tenemos que tener presente, ¿de acuerdo?, que hay otra categoría que me hizo falta escribir aquí, la número 9. Vamos a ponerla acá, que me estaba olvidando. Esto que se llama Michtam, y vamos a poner 9 otros. 8 ¿De acuerdo? Michtam. Muy bien. Estamos, ¿no? Entonces serían 9 categorías. Michtam viene de qué verbo. Michtam es una palabra del verbo getem. Getem es bordado. Entonces Michtam se entiende que es como una inscripción que se hace en recordatorio de algo. ¿Cómo eran agregados todos estos libros Al canon, para que quedaran juntos? Eso es el tema de discusión. Porque, fíjense ustedes, que ya todo indica que cuando la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia, cuando la Septuaginta se hizo en el año 250 a.C., ya estaban todos los signos juntos. ¿Sí me van a entender? Sí. O sea, quiere decir que ya de antes puede ser Esdras el escriba, que es de la época del Segundo Templo. Ya Esdras o Nehemías tuvieron a bien compilar todas las canciones, todos los himnos, y los ponen juntos, de tal manera que casi 200 años después, cuando viene la Septuaginta a traducirlo del griego, ya están todos juntos. Pero es una gran recopilación interesante de ver la parte histórica de cómo evolucionaron, ¿cierto? Y cómo se encuentran distribuidos. Eso también nos permite hacer el estudio de otra manera un poco más relacionada, porque entonces ya tú vas a estudiar los salmos de los hijos de Coré, aparte los salmos de David, los salmos de Asaf y Elutum y los de Salomón. ¿Está claro? ¿Cierto, no? Muy bien. Entonces, ya dicho toda esta situación, hay otro aspecto que vamos a mencionar sobre los salmos, y era lo que les iba a decir, que los salmos están clasificados en 5 libros. ¿Ok? Anoten eso ahí también. Los salmos están clasificados en 5 libros. ¿Cómo está esa distribución? El primer libro va del 1 al 41. Yo creo que no se va a escribir acá arriba. El primer libro va del 1 al 41. El segundo libro va del 42 hasta el 72. El 1 al 41. El tercer libro va del 73 hasta el 89. El cuarto libro va del 90 al 106. Del 90 al 106. Y el último va del 107 al 150. ¿Viste? ¿Eso es qué va? Ahí está, el tercero del 73 al 89. Esto es otra forma de estudiarlo, por libros. Insisto, estoy dándoles diferentes opciones a ustedes desde hoy. 73 a 89, 90 a 106, 107 a 150. ¿Ya? Cuando el Señor me llama a mí, yo tenía como 15 años. Lo primero que yo leí durante casi 2 años fue el libro de los Tehillim, de los signos. No leí más nada. No sé por qué, pero el Señor me permitió y me llevó a leerlo abundantemente. Me los leía al derecho y al revés. ¿Ya? Del 1 al 150, del 150 al 1, me leía 3 diarios, 5 diarios, 10 diarios, y así. Una continua tránsito por este texto. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy, visto toda esta situación, y les va a decir el comentario del Talmud. Se dice en el Talmud que Moisés entregó los 5 libros de la Torá y David entregó los 5 libros de los salmos, de los himnos. Eso no es exacto. ¿Cómo? ¿Ya? Que Moisés entregó los 5 libros de la Torá y David entregó los 5 libros estos de los... Sí, porque ya se está demostrado que el primero fue Moisés, los Claro. los hijos de Coré. Y Salomón escribió 2 más y ya David de pronto estaba muerto. Estaba muerto. ¿Ya? Así que bueno, es un decir. Hagan de cuenta que es un Lo que decir. pasa es que como es
el que más escribió, Entonces toman la cabeza. toman él como referente, pero O sea, no hay es, que entenderlo así. es correcto. No es que sea una aseveración académicamente exacta, ¿no? Sí. A ver, ¿hay algún indicio histórico que nos diga en qué época exacta empezó la compilación como tal? No la hay. Porque mírate que hay otros autores aquí desconocidos, vamos a poner NN, que dan aquí Los 45. los 45 restantes que no tienen autor. Bueno, sí, de acuerdo, como les decía. Entonces es complicadísimo, ¿no? Que no sabes cuándo se escribieron estos, no tienen un referente histórico. Puede ser que de pronto por el contenido vayas tú conociendo a qué se refiere, pero a veces son simplemente himnos o expresiones o letras que se escribieron para diversas situaciones. Así que bueno, dicho toda esta situación, ¿ya? Vamos a empezar con la primera categoría, ¿ok? No vamos a terminar hoy esta categoría, ni mucho menos, ¿no? Vamos a ir avanzando, ¿vale? Entonces, la primera categoría, vamos a borrar aquí, no sé si ya puedo borrar. ¿Qué clasificación? Tiene que hay muchas maneras de clasificarlos, de leerlos y todo lo demás. Así que en términos generales, ¿a qué se le llama himno de oración? Himno de oración serían los siguientes. Presten mucha atención. El 17, el 90, el 86, el 102 y el 142. Esos son los himnos que específicamente se llaman oración. Estos de aquí. ¿Ok? 17, 90, 86, 102 y 142. Ahora los vamos a ir revisando aéreamente y vamos a irlos estudiando. ¿Ok? Ahora quiero concretar una vez más lo que ahorita preguntaba Javier Orlando, de si ahí dice salmos en griego, entonces ¿por qué? ¿Cómo es que en hebreo se llamaban el Sefer Tehilim? Y la palabra Tehillah se refiere a las maravillas del Señor. Vamos a leerlo, por ejemplo, aquí ya les voy a decir dónde vamos a leer esta palabra, porque hay un texto muy específico para ello y se lo voy a decir. Por ejemplo, vamos a ver en Salmo 78:4. Salmo 78:4. ¿Qué dice? Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Hashem Tehilot. y su potencia y las maravillas que hizo. Muy bien, entonces lo que primero quiero que comprendamos es que el libro en hebreo se llama Sefer Tehilim o Tehilot, ¿ok? Se puede decir de las dos maneras. Ibn Ezra prefería decir Tehilot, es lo más correcto en realidad, pero ustedes saben, ¿no? ¿Ah? Libro de las maravillas. Entonces sería el libro de ¿qué? De los portentos y las maravillas. Los salmos o los himnos tenemos que verlo como el libro de las maravillas. Ahí sale. Así es. ¿Ya? Ahí lo dice. No encubriremos de los hijos de ellos a la generación postrera contando las tehilot Maravillas. de Hashem, su poder, es decir, su poder y las maravillas que hizo. Entonces, cuando hablamos de alabanza, no es cantar, no es la musiquita, no es la... No. Música urbana. La música urbana, Por Dios. trap cristiano. Ahora salió esa no sé, ¿ya? Que el rey David, mejor dicho, ¿qué diríamos? ¿En qué estaría pensando? Trap cristiano. Bueno, ahora con cristiano santifican todo, ¿no? A ver, la alabanza, y de eso habló Pedro, cuando le escuchan hablar en idiomas a ellos, dice: oye, estos no son galileos, ¿por qué les oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Las qué? Las maravillas de Dios. Las tehilot. Estaban cantando tehilot. Estaban cantando tehilot o tehilim. ¿Sí me van a entender? Estaban cantando, no alabanza, no música
Ese no era. Inventando. Claro, por eso es que dice, Improvisando. por eso es correcto, en los profetas que dice, este pueblo he creado para mí, mis tehilots anunciará. Oiga, fíjate ¿Ya? tú, o sea, no los de ellos. No los de ellos, mis alabanzas. Que Mis alabanzas. Mis dice tehilots. Isaías, lo que dice Isaías, ¿cierto? Claro. Eso estaba donde él. Eso está en Ezequiel, creo que es. Y en Isaías también. Dice, búsquenlo ahí. Este pueblo he creado para mí, mis tehilots anunciará. Y en Isaías también lo dice. A ver. Entonces no te está diciendo que es que tú vas a volverte un compositor de canciones para el Señor o algo que no está mal, ¿no? No quiero decir que está mal, pero el sentido del texto te está amarrando específicamente a que tú tienes que contar lo que Dios ha hecho, las maravillas que Él hizo. Pero lo que componga tiene que estar Inspirado ahí, relacionado en las maravillas. o anunciando las maravillas. Isaías 43, 21. Léalo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Correcto. Ahí se te lo está ahí. 40 y qué. La alabanza. 43, 21. Entonces no es que estés cantando ahí cancioncitas como por, me robaste el corazón, ¿cierto? Que el carpintero, el taller del maestro, no lo critico, pero vamos, que eso no es lo que está hablando aquí. Es que cuando uno no está enfocado en lo que la escritura está mostrando, por lo menos cuando estaban hablando en lengua, las personas, uno piensa que estaban haciendo una retaíla. Sí, ahí de Como cosas hoy en día buenas. eso es lo que sucede, la gente comienza a alabar a Dios con lo que le salga. A su manera, sí. Claro. Improvisar. Y aquí lo que se está narrando, y por eso es que Pedro termina citando a Joel, fíjate. Oye, estos no están ebrios, esto lo que está pasando es lo que dijo el profeta Joel. Después de aquellos días yo derramaré mi rúa sobre toda carne y profetizarán. O sea que son las maravillas que le está haciendo. ¿Cierto? Proclamar las maravillas. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 105, verso del 1 al 2. Dice, confiesen, den gracias a Hashem, invoquen su nombre, den a saber entre los pueblos sus acciones, cántenlo, dedíquenle melodía, mediten en todas sus maravillas. ¿Sí ves? Pueden disfrutar Salmo 105 del 1 al 2. Vamos a ver también, por ejemplo, en el Salmo 92.1, que lo acabamos de cantar ahorita. Dice, bueno es confesarte o agradecerte a Hashem y hacer melodías a tu nombre, oh Altísimo, para declarar por la mañana tu piedad y tu fidelidad por las noches. Fíjate tú. ¿Salmo qué es? 92.1. Esta es de las canciones que más se repite, ¿cierto? Claro. Hasta en hebreo todavía. Y esto que es uno de mis favoritos, que es el Salmo 22, el himno 22, dice, tú eres santo, habitante de las tehilots de Israel. ¿Ya? El Salmo 22. Dice, pero tú eres santo, habitante de las tehilots. ¿Qué significa la expresión, habitante de las tehilots? Quiere decir que es Dios el que ha estado presente en cada maravilla que Israel ha recibido o ha experimentado. Él es el habitante en cada maravilla. Eso que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Sí, eso traducen así. Tú que habitas entre las alabanzas de Hay que Israel. alabar para que venga a habitar. Algo así. Es como la de ellos. Ajá. Claro. Pero es que en hebreo lo que está diciendo es que tú eres santo, habitante de las tehilots de Israel, de las maravillas. Él es el autor de la... Él es el autor de las maravillas, es el que está presente en cada hecho sobrenatural, portentoso, milagroso que el pueblo de Israel ha vivido. No es otro. Él es el morador de ellos, el habitante de las tehilots. Entonces hay que ir poco a poco, repito, reprogramando y emigrar de lo que es salmo a himno o de himno a maravilla, para que nos vayamos acostumbrando poco a poco. Diga, hermano. Cuando aparece la palabra alabanza, allí es un verbo a que se está refiriendo. De eso, a proclamar las maravillas. ¿Te refieres a eso? ¿Ya? Dice, Leagid baboker haseja, para declarar por la mañana tu piedad y tu fidelidad por las noches. Eso es lo que es lealer. O sea, alabar. Es que hay que tener mucho cuidado, hermano, con la escritura, porque esta escritura que nosotros leemos siempre tiende a poner al ser humano como si fuera la primera persona. Sí, por lo menos aquí el protagonista. El protagonista está usando
el humanismo en todas las traducciones, la mayoría de las traducciones donde Dios es el que debe ser exaltado, Sí. termina exaltado es el ser humano. Sí, entonces, y ahí viene una polémica que ha habido mucho, y justamente entre los hermanos cristianos, porque mira hasta dónde ha llegado la situación, por no tener un criterio para restringir el tema de la expresión de la gratitud, digámoslo así, o de la alabanza y todo, pues se ha metido de todo, merengue, salsa, vallenato, rock, que ahora el trap, que el reggaetón. Mira cómo salió, que yo sentía un dolor intenso cuando se hizo famosa esta canción de Despacito, y en muchas iglesias tomaron el ritmo y ponerle letra cristiana o mensaje bíblico. Entonces la gente estaba moviéndose en la carne ahí. ¿Ya? Una canción que fue pegajosa en todo el mundo y a alguien se le ocurrió la idea de ponerle una letra cristiana a eso. Eso no se debe hacer. Mira que está diciendo que nosotros debemos tener nuestros propios salmos, o sea, melodías. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Ya? Eso es maravilloso. Yo estoy hace rato rastreando una obra de un autor francés judío que es de los pocos que he podido ver que compendió las partituras del cántico hebreo. Una obra que yo la vi referenciada por ahí, pero se me ha perdido y no la puedo encontrar. Pero es como, hagan de cuenta que él escribió todas las partituras con que se entona la Torá. Maravilloso. ¿Ya? Entonces que tú tengas tu Sefer Tehilim, tu texto de las maravillas, y además los entones con la melodía sacra, tradicional, te digo, ¿cierto? Eso es maravilloso. Entonces son melodías que no se le parecen a ninguna en el mundo. Eso lo que quiero enfatizar es que es un tesoro ancestral del pueblo de Israel. Así como aquí hay unas melodías propias de Barranquilla y hay tonadillas tradicionales en cada pueblo del mundo, el pueblo de Israel tiene sus propias tonadas. Y en ese marco ideal de cosas es que debería entonarse lo que se considera hoy alabanza en medio del pueblo. ¿Me hago entender? ¿Ya? Por ejemplo, el himno 133, que es tan famoso, este sí me lo sé yo, la melodía tradicional es Himne tovu manaim shevetahim gam yad, Himne tovu manaim shevetahim gam yad. Y ahí sigue cantando. Cuando tú lees eso y lo entonas así, no sé, es algo maravilloso. El otro Salmo 105 dice: Odula Adonai kiru bishmo, odiu ba'amim alilotav, shiru lo, zamru lo, sihu bechol nifleotav. Entonces es muy bonito poder entonar estas letras con esas melodías ancestrales que, pues repito, vamos a estar trabajando a ver si se pueden recuperar de alguna manera. Ahora sí, Javier, vamos a iniciar hoy. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta de todo lo que hemos hablado. ¿Está claro todo? De modo tal que en la reconstrucción del segundo templo, Esdras y Nehemías, se pueda afirmar que ya estaba un compendio Sí. de los salmos. Sí. Sí, porque repito, la Septuaginta, cuando se produce en el 250 a.C., ya tenía el libro de Psalmis. Ya existía el libro de Psalmis. ¿Quién lo compendió exactamente? Bueno, se puede presumir que de Nehemías para allá. ¿Ya? Antes no hay forma de saberlo. Dígame. Tradicionalmente en el pueblo cristiano también tienen dividido se podría decir, la alabanza, la tehilim, etc. En dos partes. Sí. A uno le llaman alabanza, que es la parte alegre, y después a la otra le llaman adoración. Sí, yo nunca he entendido eso. Entonces, ¿qué sería la palabra adoración desde el...? Es totalmente distinto. Fíjate tú, cuando hablamos de la palabra tushbeha en hebreo, o shbaha, o shebach, la idea en hebreo es cómo intervenían los varones de Dios en el apaciguamiento del disturbio que había ocurrido en Israel. Eso es lo que es Shebach. Entonces yo no sé de pronto a quién se le ocurrió, de pronto bajo un criterio musical, meramente musical,
usar la música despacio de marcha lenta. Quiero levantar mis manos, como que un compás relajado, y a eso lo han asociado a adorar. No hay una forma de decir que eso sea así. Cuando decimos en hebreo adorar, leharitz, estamos hablando de la reverencia al Señor, y eso no tiene nada que ver con el compás en el que estás trabajando. ¿Ok? Diga, hermano. La palabra. Leharitz es el verbo en hebreo por excelencia para lo que es adorar. Por ejemplo, en Isaías dice que los serafín, los seres celestiales, eran maharitzim. El verbo leharitz. Estaban ofreciendo una reverencia suma, un sumo respeto que, repito, no está matriculado al compás con que lo hagas. Eso no tiene que ver con la melodía. No tiene que ver con Tiene que ver con el ritmo musical, semicorcheado, fusa, difusa. La reverencia y la actitud es la actitud, con eso. que llegas a adorar. Es correcto, ¿ok? Le tienes un sumo respeto a eso. Eso es adorar. No es usar música de compás lento, eso es otra cosa. ¿Ya está claro? ¿Ya? Y lo que es alabanza, déjale, es proclamar las maravillas. No es cantar canciones alegres. Ya, vamos a alabar, entonces música alegre. Vamos a adorar, música despacio. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué eran los serafines y querubines? Esos son seres celestiales. Los serafín no me atrevo ni a describirlo. Ahí dice que tenían 6 alas. No sé cómo eran o cómo representa eso. Y los querubín también no se sabe cómo eran. Ya, hay algunos que se atreven a poner pues, un toro al lado allí, como de estilo persa, siriaco, pero eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, miren, está claro, ¿no? Sí. Entonces, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y a separarlas y a ubicarlas en su lugar. Entonces, adorar es la actitud de reverencia suma. Aquí, por ejemplo, siempre he dicho, ¿verdad? Y lo hemos ido mejorando con el tiempo, porque puede pasar aquí o en cualquier lugar donde el nombre de Dios sea invocado, que de repente estamos en el momento de cantar las maravillas, evocar las maravillas del Señor, entonces estamos revisando el celular, estamos comiendo, estamos de pronto leyendo otra cosa. Ya no estamos siendo legalistas. Entonces ya no estamos maritzim. ¿Por qué? Porque no hay reverencia. Por eso siempre he insistido, apaguemos celulares y que todos estemos allí metidos en la misma tónica. ¿Ya? Porque es un momento muy especial, porque Dios es el habitante de las maravillas. Es como que yo esté dando la clase y no sé, cada quien mirando para otro lado. Yo qué hago aquí. ¿Me hago entender? ¿Ya? Entonces quiero que cuando estemos proclamando las maravillas, todos estemos en suma reverencia, indistintamente de si la música es alegre o es despacio. Pues eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Tú puedes estar entonando una canción alegre, pero estás en total reverencia. Y eso trastoca todo lo que a veces se ha entendido en el tema de la alabanza. ¿Ya? Y se lo digo pues porque yo también soy el director de la alabanza, pero miren lo que tengo en mente. De pronto es la primera vez que estoy hablando de esto, ¿cierto? Casi en 18 años yo creo que nunca había hablado de este tema. Pero fíjense que todo esto es parte de la educación que el pueblo en general debe saber y de manejar de una manera más bíblica, ¿no? Bien, otro aspecto que quiero comentar, el tiempo ha ido volando, es que ya lo hemos anunciado en otras ocasiones, vale la pena recordar que siempre cuando se dice Salmo de David, normalmente aparece la expresión Mismor le David. ¿Ok? Mismor le David. Mismor es una palabra que está asociada a la melodía. Eso te iba a decir. La melodía. La melodía, y aquí dice le David, pero hemos de recordar que en muchas ocasiones se puede leer la dod. Al amado. Melodía al amado, como cuando dicen en la canción esta de piano Fiorelis, para Elisa. Bueno, acá seguramente esta composición tenía su propia melodía o partitura y era compuesta para David, o sea que de pronto no la hacía él sino otro,
y la componían para él, ¿ya? O puede ser que se entienda para el amado. Eso lo iremos abordando en cada estudio. Vamos a iniciar sin más, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero es necesario hacer esta introducción, ¿no? Ya saben, ¿no? Hoy vamos a estudiar apenas un himno que es de oración. El 17. Vamos a estudiarlo. Saludos ahí a todos. Vamos a ver cómo estamos por acá. Ricardo, Ingrid, María. Muy bien, shalom. Hay alguien escribió en el grupo y que si alabanza tiene que ver con Alá. Como Alá. Con Alá. Sí, eso es un fenómeno que ha pasado en algunos que no, resulta que entonces tratan de usar palabras en castellano y asociarlas con palabras malas, no sé para qué. ¿Ya? Bueno, nada que ver, ya saben, nada que ver con Alá. Allah. Composición, oración, número 17. Dice tefilá. Himno 17. Aquí sería tefilá, simplemente. Porque dice tefilá de David, o sea, Tejilín número 17, o Tejilá número 17, ¿ok? Vamos a aprender a nombrarlo. Vamos a decir, alabanza número 17, ¿ok? Alabanza o maravilla, ojo, ¿ah? Sí, alabanza o maravilla número 17 y es una tefilá, o sea, oración. Ya. ¿Ok? La alabanza es tefilá. Es correcto. Alabanza se dice tefilá. Qué maravilla. Sí. Y la oración es tefilá con F. ¿Está claro? Entonces vamos a leer una maravilla que se expresó o quedó plasmada a través de una oración. ¿Está claro? Vamos a repetirlo. Esta es una maravilla de Dios que quedó expresada a través de una oración. ¿Está claro, no? Es una tefilá, la número 17, expresada en tefilá. ¿Está claro? Bien. Dice, escucha a Adonai, ¿qué cosa? La justicia. Dígame, hermano. Pero a esta oración se le ponía después la melodía, o eso era una oración. Era opcional. Aquí no especifica que tenga melodía, luego no se puede decir afirmativamente que tenía su melodía. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Vale? Entonces dice, escucha a Adonai, ¿qué cosa? La justicia. La justicia. Presta atención a qué? A mi clamor. Mi riná. La palabra riná es muy interesante porque la palabra riná se utiliza como una palabra neutral que puede utilizarse para alegría o para tristeza. Entonces puede ser que clamor sea una buena palabra en castellano, porque tú puedes clamar por alegría o clamar desde la tristeza. Lo curioso es la primera palabra. Quiero hacer el énfasis allí. Dice, ¿por qué dice escucha a Adonai la justicia? Dice aquí una causa justa. Una causa justa. Bueno, vamos a ir estudiando acá. Resulta que analizando la Septuaginta, analizando la versión siriaca, aramea, y comparando todo esto, resulta que la palabra tzedek, que traducen ahí justicia, ¿verdad? Dicen estos manuscritos, ¿de acuerdo? Y estas comparaciones, que se debe leer el tzadik, o sea, Dios justo, y tiene sentido. El tzadik, o sea, escucha, oh Dios justo. ¿Ok? Y tzedek es justicia. Sí, pero tzedek no hace sentido allí. Es decir, escucha a Adonai tzedek, escucha a Adonai la justicia. Eso lo dice. Soy raro. Está la Septuaginta y la versión aramea. Hacen esa aportación al texto que hoy llamamos Masoretic. ¿Ok? Porque dice literalmente, el texto en hebreo dice, escucha, oh Adonai tzedek. Tú te quedas en el aire, no es fácil leerlo. Y se escucha Adonai tzedek. Y se escucha Adonai justicia.
Si es el mismo la justicia. Si Él es la justicia, ¿cómo va a escuchar a la justicia? Entonces tú te empiezas a preguntar un montón de cosas. Pero el traductor, que no se quiere complicar, dice, escucha Adonai una causa justa. Ya está interpretando. Aquí repito, si me quedo en la literalidad, dice es, escucha Adonai la justicia. Como mucho se puede leer, escucha Adonai con justicia. Se puede leer como mucho. ¿Ya? Escucha Adonai con justicia. Sin embargo, miren que pues para eso están los testigos históricos. La Septuaginta y la versión aramea dicen es escucha, oh Dios justo. ¿Ya? Presta atención a mi clamor. Ah, eso hace sentido. ¿Está claro? Sí. Luego dice, presta oídos a mi oración. Miren entonces que la palabra riná, que dice en clamor, es paralelismo de tefilá, que es oración. ¿Sí ves? Escucha Adonai con justicia, o escucha Adonai Dios justo, presta atención a mi clamor, has oído a mi oración sin labios fingidos. ¿Ya? Velosiftai mirma. ¿Ya? Sin labios fingidos. Escucha, has oído a mi oración sin labios fingidos. La palabra mirma que sale allí en hebreo se refiere al amor fingido, a las palabras dichas pero que por debajo o detrás tienen otro pensamiento. Fíjense que en el Evangelio dice amar sin fingimiento. ¿Ya? Eso sería la palabra que está yendo ahí. Entonces continúa diciendo, salga mi norma, mi mishpat, salga mi mishpat de delante de ti. Es decir, lo que sea, lo que yo tenga que hacer, que proceda de delante de ti. No quiero que proceda de otro lado. Enorme esta oración, ¿no? Es decir, que tú vas a tomar una decisión y tú le estás pidiendo a Hashem, al Dios justo, que tu proceder, que tu mishpat, la manera como vas a proceder, proceda directamente de él. ¿Ya? Fíjate qué invocación tan hermosa. Y luego dice, tus ojos contemplen las cosas rectas. Le está pidiendo en esta oración una supervisión de todo lo que él se propone hacer. ¿Ya? Miren qué modelo tan interesante. Es decir, que en este texto David se está abandonando por completo a la voluntad de Dios. No quiere David en este caso quedarse con algo bajo su control. Le está entregando o encubriendo él o tomando él unas decisiones sí y otras no. Como que las difíciles se las dejo a Dios y las sencillas las tomo yo. Lo que hoy se llamaría absoluta transparencia. Sí, exacto. Se está rindiendo por completo a Hashem. No está dando conforme a su justicia. Muy bien. Dice, tú refinarás mi corazón, dice el verso siguiente. El 3. Sí. Tú refinarás mi corazón, harás un encargo, una visita de noche. Tú me refinarás y no encontrarás pensamiento alguno que no haya pasado por mi boca. Qué hermoso esto, ¿no? Está hablando de una honestidad completísima. Y insisto, no le ha ocultado a Dios algo, mírate tú, pronunciarlo. Por eso es que empieza diciendo el verso, escucha esta oración que es de labios que hablan sin fingimiento. ¿Ya? Te está enseñando que sea lo que sea que tú tengas allí como lo estás pensando, dilo así delante de Dios. ¿De acuerdo? Porque mucha gente dice que yo no sé orar, pero es que no hay un modelo para orar. Hemos dicho antes ya en otras clases que orar es hacerse partícipe de un juicio, de una ejecución de un juicio. Y tú cuando vas a un juicio a declarar, pues tú dices lo que sabes. ¿Sí o no? Yo estaba parado en tal parte, pasó esto, vi esto, lo otro, lo demás no sé. Esa es tu confesión.
Y aquí está diciendo que es clave importante, repito, de repente no sé ni por qué lo tenga que decir, pero es importante que cuando hagamos la oración digas todas las cosas con tus labios, porque a veces también nos hemos acostumbrado a orar mentalmente, ¿ah? Eso es importante también. Aquí te está enseñando David ya que tienes que orar con los labios, que tienes que verbalizarlo para oírlo tú mismo, porque es cuando tú hablas y profieres la palabra, es un trabajo de restauración neuronal y psicológico que está ocurriendo ahí en tu cabeza. Por eso dice: confesaos los unos a los otros para que seáis sanados, porque tienes que hacer el acto. Cuando tú confiesas, estás doblegando a la carne, estás confesando con tus labios y estás haciendo oído, ¿ya? Así que si tú le estás pidiendo a Dios que haga oído a tu oración, el primero que la tiene que oír eres tú. ¿Sí me van a entender? Si quieres que Hashem preste atención, empieza oyéndote, ¿ya? La carne tiene que escuchar que hizo mal o que está necesitada de él. Tiene que escuchar esta carne que Él es justo, ¿ya? Que Él es Dios justo, el tzadik. Eso lo tiene que escuchar esta carne. Este cerebro tiene que autoconectarse, porque cuando estamos orando ¿qué? En Ruach, con el poder de Dios, y el poder de Dios tiene que salir proferido para que lo escuchemos y nuestros oídos sean también educados, y con ellos nuestra carne sea también corregida o instruida en ello, adiestrada. ¿Está claro? Entonces acostumbrémonos a orar en voz alta, ¿ya? Normalmente lo hacemos en silencio, no sé por qué, la verdad. No sé por qué, porque, a ver, cuando tú lees todas las oraciones en la Torá, todas fueron expresadas, ¿cierto? Pero no se nos ha acostumbrado un modelo: cierras los ojos, te inclinas y ahí en silencio. No, una cosa es como Mashiach dijo: no ores en público así, pero como para buscar admiración, ¿ya? Y cuando dice ve y ora en lo secreto, no está diciendo que no pronuncies palabra, ¿ya? Pero es para ti. Claro, háblalo para ti. Como dice los Corintios. Exacto, ¿cierto? Vas a hablar en un idioma que no conoces, habla contigo ahí si te entiendes, ¿ya? Importante, una clave, ¿no? Entonces, verbalizar, pronunciar con los labios. Pues está diciendo: escucha esta oración sin labios fingidos. Sin labios fingidos. Estos labios no están profiriendo algo que no está dentro. Dice: no hay pensamiento en mí que no haya pasado por mi boca. Te está enseñando a orar, ¿ok? Porque a veces, no sé por qué, repito, a veces pareciera que todavía tenemos un modelo puritano de oración. Entonces se te pasa un mal pensamiento y no lo dices cuando estás orando o algo, porque crees que Dios se va a ofender o le va a dar, o te da pena con Dios que se te haya pasado eso por la cabeza. Hace años yo aprendí algo de alguien, no me acuerdo, lástima el nombre para darle el reconocimiento, pero decía que cuando tenía un mal pensamiento lo capturaba y se lo ponía a Dios. Mira, Señor, me pasó este mal pensamiento, que te lo pongo aquí. Y eran cosas, repito, diversas, que tú dirías: bueno, ¿cómo debo decir yo esto a Dios? Pero ¿quién ha dicho eso? ¿Quién puso esa censura de que qué cosas le puedes decir a Dios y qué no? Eso no está escrito en ninguna parte. Son restricciones que la carne a veces aprovecha, y tú tratas entonces de eso feo que no le dices a Dios, que no confiesas, tratas de resolverlo tú adentro, ¿ya? ¿Sí me explico? Se está quedando ahí. Se está quedando ahí, pero tienes que decirlo, y cuando tú lo dices se desprende espiritual o neurológicamente y sale. ¿Dime? ¿En qué sentido algo feo? Sí, un mal pensamiento, de alguna cosa que sea una transgresión de un mandamiento de la Torá, una conducta o algo por el estilo. Una licencia. Cuando le enseñaron a uno en la iglesia cristiana que si se le venía un mal pensamiento a uno, uno decía: yo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Bueno, esa es una forma de hacerlo, esa es una forma alternativa, sí. Pero ojo, decir esto específicamente,
Porque mira lo que estoy diciendo, no hay un pensamiento que no haya pasado por mi boca. ¿Ya? Señor, tengo antojos de estas cosas que tú prohíbes en tu palabra, concédeme autoridad, quita eso de aquí. Y así tienes que decirlo. Y eso te va ayudando. Y cuando tú lo oyes, te va limpiando poco a poco. ¿Está claro, no? Muy bien, entonces, sí, repito, si estamos solicitando que Hashem escuche, preste atención a nuestra oración, a nuestro clamor, los que primero tenemos que escucharlo somos nosotros. ¿Vale? Y tiene que pasar todo. Y tiene que pasar todo por la boca. ¿Ya? Por eso es importante, por eso es que Mashiach mandó a orar aparte, o que es orar, ¿ah? ¿Por qué? Porque es que tú solo es que vas a poder decir muchas cosas. Es que cuando estás acompañado con alguien que de pronto no sea tu pareja o algo, pues te va a dar vergüenza decir ciertas cosas. Pero cuando ya estás solo, hombre, ahí sí. Fíjate tú que inclusive Pablo dice allí en Corintios que los esposos se podían separar un tiempo, ¿para qué? Para la oración. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque si el esposo escucha cosas que a la mujer le pasan por la cabeza, uy, tenemos problemas. Y viceversa. ¿Sí o no? Mira que ahí lo dice en Corintios, si no van a estar juntos, que sea para la oración. En ese sentido, por motivo de oración. A la medida de la confianza que hay. ¿Cierto? Por motivo de oración, porque puede ser que le pasen cosas y no es bueno que el otro escuche lo que está pasándole por la cabeza. Eso no significa que no se lo pueda contar después o que vaya a mantener cosas escondidas, ¿no? De pronto no me edifica. Sí, lo que no edifica o lo puede tomar mal. De repente. Eso no te va a edificar, lo va a tomar por Correcto. Pero sí lo tienes que confesar. ¿Ya? Y de repente, si el asunto ya es grave, pues empezar por allí. Mira, me está pasando esto, ayúdame. O decírselo a un hermano, ¿verdad? Me está pasando esto, apóyame en oración con este tema o dame un tip o algo para yo resolverlo. ¿Está claro, no? Sí. Bien, sigamos. Sigamos aquí en el 4. Dice, En cuanto a las obras humanas, dice, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. bueno, vamos a ver que ese texto está un poco complicado. Dice, ante las actividades de Adán, o sea, del hombre, por las palabras de tus labios, yo he guardado las sendas. Entonces ahí hay una nota, porque les voy a comentar. La senda de tus mandatos. Ojo, no. Sí, la senda de los violentos. No. Nada que ver la senda de los No violentos. tiene nada que ver. Pero así que nada. Lo voy a explicar. A ver, pues eso hay que estudiarlo esto, ¿ah? Con bisturí. Ante las actividades de Adán, por la palabra de tus labios, yo he guardado las sendas del mandato. ¿Por qué? Resulta que la palabra que sale en hebreo es paritz. Paritz. Y eso no tiene nada que ver con violento. ¿Ok? Paritz. No sé por qué ponen violento ahí. ¿Ya? Las sendas de Paritz. ¿Qué es Paritz? Se ha explicado que la palabra Paritz viene del acadio Partsu. Partsu, que significa mandato. Sí. Paritz. ¿Ok? Partsu, que significa mandato. ¿Ok? Orhotz Paritz significa la senda de los mandamientos, básicamente. Dice, ante las actividades de Adán, del hombre, por la palabra de tus labios, o sea, entiéndase, gracias a las palabras de tus labios, yo he guardado las sendas de los mandamientos. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Pero no tiene nada que ver con el. No, la traducción no va ni por ahí. Para nada. Estamos, ¿no? Se está entendiendo. Claro, pusieron un me ahí. Sí, una cosa extraña. Bueno, vayan corrigiendo, ¿ah? Presten atención. Vamos a repetirla, por favor. Ante las actividades de Adán, o con relación a las actividades de Adán, del hombre, por la palabra de tus labios, es decir, gracias a la palabra de tus labios, yo he guardado la senda de los mandamientos. Lo que pasa es que ya entiendo. Por la palabra de paso.
al estar bajo los... Por las palabras de tus labios, sí, por todas las promesas de Dios, yo he guardado la senda de los mandamientos. Lo que pasa es que yo pienso que la primera parte de la oración, cuando dice que yo, en cuanto a las obras humanas, Sí. ya, entonces piensa, yo me he guardado de lo violento. Sí, es que eso de violento no pega ni por ahí. Es que esa palabra nunca significa violento en hebreo ni siquiera. los malos. Sí, como que eran los malos. Está claro, ¿no? Dice, Tamoja Shurai, dice, sostén mis pasos en tus círculos, en tus rondas, ¿ya? Que no se muevan mis pasos. Mira lo que está diciendo. Afirma o apoya mis sendas, ¿ya? Shurai, en tus círculos. Es una palabra muy curiosa, ¿no? En tus círculos. Dice, Bema Geroteija, en tus círculos. Esta misma palabra, curiosamente, la usó el rey David en nuestro famoso Salmo 23, cuando dice, Tanheni Bemagleit Sedek, me harás andar por rondas de justicia. ¿Ya? Los círculos. Círculos de justicia. Fíjate tú que la palabra círculo o maglot se está refiriendo al cerco que tú ponías entre los cultivos o en las eras para que no entraran los animales. Entonces por eso dice, afirma mis sendas en tus círculos, está hablando de los límites, ¿ya? Que no se muevan mis pasos, que no sean movidos. Yo te he llamado porque tú me responderás, oh Dios. Oirás no. ¿Ah? Aquí dice tú me oirás. No, me responderás. Más concreto. Sí, dice el 6. Yo te he llamado porque tú me responderás, oh Dios. Así dice, ¿no? Anikratija kita aneni a él. ¿Está claro? Dice, inclina tu oído a mí, escucha mi dicción. O sea, escucha lo que estoy diciendo, mi dicción. Luego dice, separa a tus piadosos, oh Salvador de los que se refugian. Sepáralo de los que se levantan como enemigos por tu diestra. Bueno, yo lo contrario, muestra tu maravilla. No, ¿cuál maravilla? En el 7 dice así. ¿En serio? Arranca así, muestra tu Muestra tu maravilla. maravilla. Léalo porque si no... Muestra tus maravillas, maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. O sea, nada que ver. No va por ahí. Nada que ver. Ya. Dice, sí, separa a tus piadosos. Despacio, separa. No es muestra, nada. No, separa. Afle. Afle hasideja Moshiach Osim. Separa a tus piadosos, sí. Oh Salvador de los que se refugian en ti. ¿Ya? Claro, tiene sentido, ¿no? Separa a tus piadosos, oh tu Salvador de los que se refugian en ti. Entonces ahí viene una esterología, coma, sepáralos de los que se levantan, coma, o sea, de los adversarios, de los que se levantan, coma, por tu diestra. Se levantan como. Por tu diestra. Ok. Esa es la acción. Sepáralos gracias a tu diestra o al obrar de tu diestra, ¿no? Dice, mira que a continuación dice, guárdame, ¿sí ves? Tiene sentido, ¿no? Guárdame como a la pupila hija del ojo, dice literalmente. Shomreni keishon bat ayin. En la sombra de tus alas escóndeme. ¿Ya? En la sombra de tus alas escóndeme. Del rostro de los impíos, entonces aquí viene la palabra
del rostro de los impíos que me asedian o me asediaron. Zushaduni. Mis enemigos, dice, porque mis enemigos contra mi pescuezo me han rodeado el pescuezo, lo que está diciendo. Mis enemigos me tienen así rodeado el pescuezo. ¿Ya? Luego dice, en el 10, ¿cómo dice el 10 de ustedes? Envueltos están en grosura. No, significa es la grosura de ellos los ha encerrado. Grosura. La grosura, la grasa. La grasa de ellos. La grasa de ellos los ha encerrado, ¿Cómo así? Es decir, que han hecho una coraza de tejido adiposo, grasoso ahí, que los mantiene a ellos encerrados y se protegen con eso. Entonces la grosura en este caso está representando todo aquello que es la concupiscencia humana, todo lo que son los antojos humanos, que los han acumulado y se protegen con eso. Entonces está diciendo, guárdame mis enemigos porque la grosura de ellos los ha cubierto, ¿ya? La grasa, se vuelven como impenetrables o inaccesibles. Yo no puedo combatir contra ellos. Es lo que está diciendo. Sí, se han hecho Ya, poderosos. se han hecho gordos y yo voy con un cuchillito y por mucho que lo chuse allí, no le voy a hacer ningún daño. Porque la capa de grasa que tienen los protege. Eso es literal, ¿verdad? Sí, está hablando ahí. Luego dice, con su boca han hablado con arrogancia. ¿Ya? Dice el 11 entonces, nuestros pasos ahora me han rodeado y los ojos de ellos están dispuestos a derribar en la tierra. Los ojos de ellos están pendientes a derribar en la tierra. A mí, pues, a nosotros. Sí, a O sea, nosotros. echarnos por tierra. Es correcto. Digo el 12. Su parecer, el de ellos, es como un león que se prepara para destrozar. ¿Ya? La apariencia de ellos, la semejanza de ellos, es como un león que se encorva para desprezar y como un león joven que se sienta en los lugares escondidos. Fíjate tú. Impresionante, ¿ah? Agazapado. Claro, entonces ¿qué te está comparando? Mira la comparación. El león y el tigre joven o el león joven se esconden detrás de la maleza y el cabritico que está por ahí, la cebra o el venado, no lo ven. Entonces está comparando. La grosura de ellos los ha cubierto. Son como un león que se esconde ahí debajo, que se encorva, que se esconde, ¿ya? Y para luego tirar a desgarrar. Es como un leoncillo que se esconde ahí en las cuevas para que no lo vean, pero está dispuesto a zarpar. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces está diciendo, sálvame de esos enemigos, de los que me son ocultos. ¿Cierto? Y mira lo que dice el 13. Levántate, oh Adonai, enfrenta el rostro de él y dóblale la rodilla. Jajriehu. Libera mi pescuezo del impío por tu espada. Fíjate tú. Libera mi pescuezo. O sea que él, bueno, es que es impresionante. Acuérdense que David fue de joven cuidador de ovejas del rebaño, ¿no? Y siempre estuvo luchando contra animales, contra los osos, contra los leones. Y él, mejor que nadie, sabe lo que está diciendo allí. Está diciendo, mira, el enemigo estaba escondido, ha saltado y me tiene aquí por el cuello, como si me estuviera mordiendo, y por mucho que yo le doy chuzo, ya, la grasa que tiene cubierto ahí no le hace ningún daño, quítamelo de encima. Eso está describiendo una escena muy típica de lo que él podía haber vivido como protector de su rebaño, ¿no? Y entonces está diciendo, levántate Adonai, enfrenta el rostro de él y quiebrale la pierna, la rodilla. Libera mi pescuezo del impío por tu espada, de los muertos por tu mano, oh Adonai, de los muertos, cuya porción de ellos está en esta vida, ¿de acuerdo? Y protege a tu atesorado,
y protege a tu atesorado. El vientre de ellos se ha saciado de hijos y le dejan lo que resta a sus crías. Pero ahí sí lo perdimos más. Sí, es que ese texto está totalmente mal Dice, traducido. dice, de los hombres con tu mano, oh Hashem, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. No, eso no se entiende. Eso es O sea, eso- Ese 14 pero ¿cómo vas a entender eso así? Qué No, bárbaro. los que en vez de tener nosotros los tesoros, se lo quitaron al Señor y nos dejó sin nada acá. Imagínate. Yo creo que yo entiendo. hay que copiarnos el No texto. tiene sentido Los eso. impíos le quitaron el tesoro al Señor y nos dejaron nosotros sin nada. O sea, tienen el vientre lleno de tu tesoro, una cosa, ¿eso qué es, no? Está diciendo es, y llena o sacia a tu protegido, o sea, a mí, que estoy orando, Oye, pero si es bárbaro aquí donde dice que cuyo vientre está lleno de su tesoro. ¿no? de tu tesoro, o sea, Eli, de verdad, disculpa, porque no lo podemos despacio en el tablero porque es que O así es. no se entiende nada, Eli. Esto Es una vez lo leí, yo dije, ese no lo entendí, escríbelo ahí. Mira. por favor. El 14. el De 14, todo. Dice dice, 14. el 14 que es el más complicado, dice, de los muertos, Imagínate de los Madre mía, muertos a de los hombres. Por favor. de los muertos por tu mano, oh Adonai, De los muertos por tu mano. de los muertos, coma, por tu mano, oh Adonai, ojo, ¿cierto? De los muertos, punto y coma, ojo, mintín, mehelet el kan bahayim. Entonces lo que dice ahí en el 14 es lo siguiente, dice, permítame un segundo, mehelet el kan bahayim, tin, hatimem, merkamarim, mutamehla. No, se dice, Cuya porción de ella No. está en esta vida. no, Mehelet dice, de los muertos, coma, del mundano, que la parte de ellos es en vida. O sea, que está diciendo que no tienen vida eterna, ¿no? Así es. Por eso es que le llama muertos. El pago de ellos está en esta vida. Ojo, correcto. Claro. ¿Ya? Mira lo que está diciendo. Ya cobraron. Líbrame de los muertos por tu mano, Adonai, de los muertos, del mundano, que la parte de ellos es en vida. Exacto. O sea, que no tienen vida eterna. Así es. ¿Ok? O sea que ya tiene su recompensa. Ya tiene su Como recompensa. dijo Jesús a... Es correcto, ya es cierto, tienen su De recompensa. ciertos hijos ya tienen su recompensa. Dice, y llena a tu protegido. ¿Sí ves? Te está pidiendo por un lado, líbrame, ¿verdad? Y llena de sus hijos. Líbrame, dice, de verdad, falta, dice, libra mi pescuezo de los muertos, ¿vale? Por tu mano, oh Adonai, de los muertos, del mundano, que la parte de ellos es en vida, y llena tu protegido. Eso tiene sentido, ¿no? Cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Dice, el vientre de ellos, coma, sacian de hijos o herederos. Acuérdense, herederos, ¿no? El vientre de ellos sacian de herederos, ¿cierto? Y dejan su remanente a sus pequeñitos. O sea, o le dejemos los fetos. ¿Ya? Fíjense ustedes. Mira lo que está diciendo, ¿ah? Libra mi pescuezo de los muertos por tu mano, oh Adonai, de los muertos, del mundano, que la parte de ellos es en vida, ¿ya? O sea, no tienen vida eterna solo en este mundo, y llena a tu protegido, ¿cierto? O sea, a mí que estoy orando. El vientre de ellos sacian de hijos o de herederos y dejan su remanente a sus pequeñitos. O sea que la manera de como el mundano y el muerto se quiere propagar es dejando hijos, porque no tiene vida eterna.
Herencia aquí, Es correcto, entonces deja herencias en este mundo, Claro. y por eso tiene hijos y montones, porque es la única manera que tiene de extenderse, y al tener herederos o hijos, lo que está es propagando el mal. Y se va a entender. inmortalizando su nombre. Es correcto, está inmortalizando, perpetuando la maldad, Sí. ¿ya? Porque es enemigo. Entonces, a medida que tiene sus montones de hijos y descendientes, lo que está propagando en el fondo es la maldad. Está perpetuando su imperio, básicamente. ¿Ya? Sin embargo, mira cómo termina. Yo, en cambio, en justicia veré tu rostro y me saciaré cuando me levante con tu semejanza. Fíjate tú. ¿Sí ves? Mira que aquí dice, llena a tu protegido. ¿Con qué se conecta esto? Cuando él dice, llena a tu protegido, se conecta con el siguiente verso al final que dice, En cuanto vive. pero yo, exacto, pero yo, O sea, ahí manifiesta la esperanza. es correcto, A pesar de tanta Pero no maldad, aquí. pero no en este mundo, a pesar de tanta maldad, pero yo en Tzedek, en justicia, en el deber ser de la cosa, veré tu rostro. Sí, yo no sé cómo lo impío, que hace hijo, Sí. para que sigan siendo poderosos y perpetúen mi nombre. Es correcto, Yo espero en tu en semejanza. tu justicia. Claro. Pero yo en Tzedek, en justicia veré tu rostro, estaré yo satisfecho, no de hijos. Mira, dice, porque mientras ellos sacian de hijos, yo me saciaré es de tu semejanza. De tu semejanza. La semejanza de Dios está en el futuro. Es correcto. Dice Génesis que todos somos semejantes No. a Dios. Esa es Nada, el la futuro. semejanza está en el Claro, porque él futuro. está hablando inclusive de su muerte. Por eso es en el futuro, por eso es que en Juan dice, ahora somos hijos de Dios y sin embargo no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero entonces cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es porque seremos como Él es. Claro, por eso él sabe que va a morir. Claro. La diferencia, lo contrario del impío. pero Que la única esperanza que tiene son son dejar la herencia que deja aquí, Pero- los hijos pero- que deja aquí, más él no. Claro, Su yo herencia estará con su semejanza. ¿Está claro? sí, pero yo te pregunto, el salmo arranca con diciéndolo, oh Hashem, Ujú. mira mi causa, es una causa. Tú crees que mira la causa justa, el hombre está pidiendo una protección, Ujú. porque está diciendo, por mi boca es una boca transparente, Claro. no te oculto nada. O sea, Claro. que de alguna manera él también tiene una angustia terrenal ahí. Sí, claro, porque digo, el enemigo lo Pero el enemigo, lo tiene aquí. fíjate, lo tiene aquí. Dice, levántate, líbrame, ¿verdad? Claro, o sea, Líbrame. el autor en su momento debió tener un estado angustioso terrible. Claro. Vio más grande el otro, está lleno de grosura, está Sí. como un león Fuerte, está fuerte, gordo. poderoso, ¿cierto? Un león gordo. Es gordo, ¿cierto? Es lleno de grasa. Sí. Y este ejemplo es patético en el sentido, voy a morir, sálvame, ¿cierto? Sí. O sea, además de salvarlo ahí, Aquí está, Aquí. está diciendo, de todas maneras, aunque yo llegase a padecer aquí, claro, aquí, yo de todas maneras en justicia veré tu rostro. es el famoso rostro de Hashem que O ya sea hemos que visto. al mismo tiempo esta oración termina con una gran consolación. Claro. Él queda a la espera de que Dios lo libre, ¿ya? Aquí. Que es la petición en este mundo. Así Y es. no obstante, aunque Dios no llegase a librarlo, como pasó con Daniel y los amigos de Daniel, dice, Rey Nabucodonosor, nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu mano y de ese horno de fuego. Y si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. ¿Ya? Igual no te vamos a servir. Preferimos morirnos aquí porque ya. la esperanza está. La esperanza es que en justicia veremos su rostro y nos levantaremos con su semejanza. ¿Está claro? Amén. Pero Entonces se Hashem. combina las dos necesidades, las materiales, las terrenales y la esperanza futura. Excelente. Bueno, Javerín, está claro, ¿no? Perfecto. Mira lo que vamos corrigiendo traducciones. A ver, yo quiero decir algo, que de verdad es asombroso la literatura, Sí, la lingüística, sí. la semiótica, todos los verbios que le quiera dar al concepto y al valor de lo que está aquí frente a su texto original. Sí, claro. Totalmente diferente. Entonces, dígame, hermano. Quiero aportar un versículo. Dígame. 1 Corintios 15, 49. Léalo. Que está relacionado, dice. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, Ujú. traeremos también la imagen del celestial Es correcto. Así es. en la resurrección. Y ahí, de hecho, aquí en el Salmo, cuando he traducido semejanza, sale la palabra temuná, que es imagen. Semejante, ¿no? Sí, ¿ya?
Dice, yo estaré satisfecho cuando despierte con tu temuná, o sea, con tu imagen. Fíjate que es tan preciso, ¿no? Cómo encaja con la cita de Corintios y que, claro, no está muy lejos semejanza de imagen en ese entendido, en ese marco. ¿Está claro? Usted mira cómo cambia la traducción totalmente. Así que, bueno, vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos ha librado y nos seguirá librando en todo caso y veremos su rostro en justicia. Amén. Aleluya. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu amor, Señor, y tu bondad. Porque bien has tenido, Señor, con nosotros, Señor, de bendecirnos, Señor, abundantemente, Señor, con tu palabra. Y deseamos que continúes bendiciéndonos, Señor, y enseñándonos, Señor, y abriendo nuestro entendimiento de aquellas cosas a las cuales, Señor, nosotros debemos estar por puesta la mirada, Señor. Que sabemos, Señor, que nuestra recompensa, Señor, nuestra herencia está en ti, Señor, y no en los hombres, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda una vez más, Señor, lo que le dijiste a David, que no tuviera envidia del impío, Señor, cuando prospera, Señor. Porque ciertamente, Señor, el fin de ellos no será igual que el de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, Señor, siempre, Señor. Terminas consolándonos, Señor, con la promesa, Señor, más maravillosa, la esperanza más grande que tenemos, Señor, que el día, Señor, de la resurrección, Señor, Señor, nos levantaremos, Señor, a tu semejanza, Señor, y seremos tal cual como tú eres, Señor. Tú quitarás, Señor, la corrupción, tú quitarás el pecado de nosotros, Señor, y seremos, Señor, Padre, semejante, Señor, a ese Ben Adán, Señor, del cielo, Señor, el cual tú, Señor, dispusiste, Señor, para darnos, Señor, la salvación, Señor. Gracias, Padre Santo. No temamos, Señor. No temamos por las cargas, Señor, por los problemas, las aflicciones,
Oh, por los que atemorizan, Señor, por los que nos persiguen o nos vituperan, Señor. No temamos de ellos porque, oh Señor, tú, Señor, doblarás sus rodillas, Señor, quebrarás sus rodillas, Señor, y serán ellos avergonzados, Señor. Oh Padre, gracias, Padre Santo, porque en justicia, Señor, tú, Señor, nos, redimirás, Señor, nos responderás, Señor. Y tú eres, Señor, esa justicia, Señor, que tú, Padre, nos has salvado, Señor, y nos has redimido, Señor. Gracias, Señor. Ponemos, Señor, toda causa y todo problema en esta hora, Señor, para que tú resuelvas desde ya, Padre Santo, porque eres tu Dios justo, Señor.